La relación entre el Estado y los medios de comunicación como herramienta de manipulación es muy vieja en México. Los grandes medios con el mayor alcance siempre han sido serviles al Estado. Sin embargo, a partir de la década de los 90, mientras el Estado iba perdiendo fuerza y el poder iba acumulándose más en la élite empresarial, ya no podía distinguirse claramente si era el Estado quien controlaba los medios o si los medios controlaban al Estado. Esto es importante saber y determinar, ya que quien controla la información tiene el poder. A grandes rasgos, los medios de comunicación son canales e instrumentos para informar y comunicar a la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que suceden. Los miembros de una sociedad acceden a estos medios para mantenerse informados de todo tipo de acontecimientos que pueden ser políticos, sociales, económicos, nacionales o internacionales, incluso locales. Los medios de comunicación que se dirigen a una gran audiencia se conocen como medios de comunicación masiva. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el conocimiento de la realidad que forma parte de nuestra vida cotidiana. En la mayoría de los temas de relevancia pública, la sociedad se encuentra en una realidad de segunda mano, es decir, con la construcción de una parte de la realidad social realizada por los medios de comunicación, que permite a los individuos informarse sobre lo que sucede en su entorno. En este proceso de construcción de las noticias, los medios tienen un papel clave, puesto que difunden información e ideas acerca de las alternativas políticas existentes, inciden en la naturaleza de la liberación democrática. De este modo, hacen circular ciertos temas destinados a influir sobre el debate público. Asimismo, conllevan un rol específico de intermediarios simbólicos colectivos, en el sentido de que proveen marcos cognitivos que intervienen en la percepción del público sobre los sucesos de su entorno. Poseen un papel activo no solo en la formación de la opinión pública, sino también en el desarrollo del proceso político. Entendemos como opinión pública a lo que opina la gente, cómo formamos nuestros pensamientos acerca de los asuntos públicos, cómo lo transmitimos a los demás y cómo las opiniones que circulan entre las personas llegan a ser una parte sustancial de la realidad social. De manera sencilla, lo que conocemos como opinión pública es ese plano de la vida social constituido por las opiniones que las personas emiten y circulan entre ellas. Cuando la gente habla entre sí y pone en circulación sus opiniones en el espacio social, contribuye a la formación de un tejido social específico, intangible y a la vez aprehensible para casi todos. La base de la opinión pública es más cognitiva que racional. Por un lado, es consecuencia de representaciones, esquemas mentales, imágenes simbólicas que los individuos construyen en cuanto a la realidad. Pero por otro lado, estos esquemas cognitivos, en tanto fuentes de opiniones, son en su mayoría una representación parcial. Y finalmente, el ambiente familiar y compartido por todos los individuos es sustituido por un pseudoentorno, al que contribuyen la propaganda política, los medios, las imágenes individuales, el egocentrismo y la manipulación, así como la experiencia de mundos y realidades no disponibles directamente. No debemos perder de vista que la opinión pública, en tanto opinión razonada y bien informada, ha estado siempre en manos de la minoría dominante, de grupos cultos y minoritarios y con acceso directo a los medios de comunicación. En la sociedad de masas, la opinión pública sigue teniendo por sujeto al público. Ahora, el público lo forman las masas o mayorías que se muestran dóciles, receptivas, manipulables, irracionales y mediatizadas por las élites y los medios de comunicación. Al hablar de manipular, el concepto se torna amplio e impuntual, por lo cual la manipulación en los medios de información se subdivide en tres derivados. La manipulación tecnológica se basa principalmente en la informática, tomando como pilares a la telefonía celular, la televisión y la internet. La influencia psicológica se refiere a la implementación de estrategias y actos puntuales con los cuales se persuade a un público, por ejemplo, citar a autoridades, jurar y prometer, generar confianza, halagar al receptor y apelar a las emociones. La manipulación discursiva se toma como característica principal el cambio deliberado de información o transmitir o difundir, por ejemplo, mentir, explicar parcialmente, ocultar información, calumniar y aparentar autocrítica. El rumor también tiene espacio en este proceso, pues el autor hace referencia a él como una herramienta bastante útil para la manipulación de la opinión pública, contextualizando con una crisis en la cual la falta de tiempo genera que la información sea transmitida sin aprobaciones de fuentes ni veracidad de estas. Así es como en México los miembros de la clase gobernante, de la clase política en el poder y de las instituciones, así como la élite empresarial que controla el capital y por ende los medios, se empeñan en manipular la información con medias verdades, flagrantes mentiras
falsas o arrojando un velo de silencio sobre hechos comprobados. De ese modo pretenden desviar la atención de la sociedad, así como darle forma a una opinión pública sesgada y raquítica, dando una versión distorsionada de los sucesos y la realidad. Hacer desaparecer de los medios la información sobre hechos y realidades incómodas para las clases gobernantes y oligárquicas es un recurso frecuentemente utilizado a través de la larga noche de los 500 años.